soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con dos escritores, estoy con Felipe Reyes y Natacha Oyarzún. Estamos con ellos por este libro, un hermoso libro que se llama La ola viene de vuelta, extractos de entrevista a Gladys Marín. Un libro súper necesario en realidad, creo que viene en un muy buen momento, es muy útil leerlo ahora, en todo el contexto político, social, cultural que se está gestando en Chile. Es un libro que viene a reconocer el pensamiento, las ideas, su pensamiento político, su pensamiento social, su interés en ayudar, más que en ayudar, su interés en mejorar la sociedad de Gladys Marín y en incorporar diversas formas de ver el mundo a la política. Hay una introducción muy bonita también del escritor Juan Pablo Sutherland, muy bonita la introducción y la reflexión que hace sobre Gladys Marín, su relación con Padre Lemebel y con él también. A propósito de que Sutherland conoció a Gladys Marín en la casa de Lemebel, entonces es muy bonito eso. Hola Felipe. Hola Natacha, Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Qué bueno hablar de ustedes con ustedes por este libro, me parece, me sorprendió cuando me llegó, no sabía que se estaba gestando este libro y me pareció un libro muy hermoso. Bueno, como ven, seleccioné algunas cosas de lo que iba leyendo, pero quería partir por el comienzo. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? ¿Fue una necesidad a raíz de lo que está sucediendo? ¿Lo tenían pensado hace tiempo? ¿Lo impulsó todos los movimientos sociales que se están gestando en Chile? Cuéntame un poco sobre la gestación de este libro y cómo fue encontrar los textos. ¿Entrevista fue muy difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, la verdad es que ese libro es parte de una colección que tiene Alquimia Ediciones, que es la colección de fragmentos o extractos de entrevista, y son libros que hacemos de manera colectiva en el equipo editorial, esos libros, generalmente, en su mayoría. Por lo tanto, siempre hay nombres circulando, siempre tenemos, en el trabajo en equipo, siempre tenemos nombres que nos interesan, generalmente escritores, por supuesto, por su obra, pero también en este caso surgió la idea de Gladys Marín en ese trabajo colectivo y nos parecía que era un personaje fundamental para entender, como decías tú muy bien en la presentación, el Chile actual, digamos, ¿no? Porque muchas de las demandas, el libro de alguna manera nos permite también en la lectura, en este relato, en las palabras de la propia Gladys Marín, nos permite entender que mucho de lo que está pasando en el momento actual en términos políticos, tanto muchas de las demandas que surgieron a partir del estallido social o muchas de las demandas que recogió también el programa del actual gobierno, tienen que ver con luchas dadas precisamente por Gladys Marín desde los 80, yo diría, ¿no? Porque una de las primeras cosas que ella dice, por ejemplo, en una de las preguntas que están en el libro, ¿qué harías tú si fueras presidente, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba en la campaña, lo primero que ella dice es un cambio de constitución, o sea, cambiar la constitución como primera cosa. Entonces nos parece que era un personaje que escapa también de su órbita, ¿no?, política, donde también siempre se le ha querido un poco encasillar ahí como un personaje intransigente, cuando vemos desde sus propias palabras en entrevistas desde los años 90, que ya decía que lo importante siempre, o lo que hay que tener siempre por delante, es la idea del cambio, ¿no? Entonces, bueno, eran muchos los caminos en el fondo que nos hacían llegar a Gladys Marín. Bien, como dice Felipe, claro, son libros con un trabajo principalmente colectivo. En este caso, el libro está compuesto por 22 fuentes, que vienen de archivo documental a prensa escrita, etc. Y lo que hacemos usualmente en esta colección es identificar en todas esas fuentes, digamos, algunos ejes que se reiteran a lo largo de las entrevistas del personaje en cuestión, en este caso Gladys Marín. Y algunos de los temas que identificamos que se repetían constantemente tiene que ver un poco, bueno, con su infancia, con el retorno a la supuesta democracia, bueno, también la represión durante la dictadura, la clandestinidad. Y esos temas en general fueron los que fuimos hilando de alguna forma para dar una voz o una corriente a este libro, digamos, a través de esos mismos ítems o temas.
a propósito de lo que mencionaba Felipe, yo lo subrayé, esa frase, que ella pensaba cuando el Partido Comunista apoyó a los senadores de la Concertación en la primera elección de senadores. Ella decía que lo que plantearon 5 puntos que eran fundamentales para este apoyo, que era una nueva constitución de inmediato, reforma al sistema electoral, reforma tributaria, elevar los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de inmediato. Me pareció absolutamente revelador porque estamos hablando de tantos años atrás y ya Gladys Marín planteaba estos puntos. Y también me pareció muy significativo lo que decías, que la figura de Gladys Marín se veía como una figura controversial, que era muy criticona, se pensaba, pero en ella hay una actitud muy autocrítica en lo que pasó con el golpe, cómo ellos enfrentaron eso, y muy autocrítica en casi toda su carrera política. Eso me llamó muchísimo la atención y se nota en este libro. Quería preguntar en base a esas dos cosas, porque a veces cuando se escribe libros sobre una figura, uno tiende como a enamorarse un poco de esta figura. ¿Cómo se estructura un libro sobre un personaje y poder equilibrar todo esto? Porque hay un equilibrio en el libro, no es solamente que se esté levantando una figura y elevándola en el cielo, sino que hay un equilibrio, hay esta autocrítica que se recalca harto durante el libro. Cuéntenme un poco sobre esa forma de construir un libro sobre un personaje en particular. Lo que pasa es que un poco la idea también mencionaba lo de la colección al comienzo, porque de alguna forma la colección pretende, también tiene una idea de estructura, que es que el personaje vaya con sus propias palabras haciendo un relato, digamos, ¿no? de su trayectoria, de su infancia, ¿no? De su origen, hasta que entra en su campo de acción, en este caso la política. Entonces la idea es que sea un relato siempre donde este personaje te va contando y te va llevando, por llamarlo de alguna manera, te va llevando hacia ciertos aspectos, te va mostrando ciertos aspectos de su vida, que son lo que aflora en las entrevistas, precisamente, como en las conversaciones más íntimas, más privadas. Entonces esa es un poco la estructura que le damos siempre, que lleve ese relato biográfico, autobiográfico en este caso, a partir de su origen, como decía, pero también después ya ver un poco la interna de su campo de acción, en este caso la política. En el caso de Gladys Marín se da claro que es un personaje que tiene una vida de verdad muy novelesca, ¿no? O sea, una vida, me refiero con situaciones que muy pocos podrían contar, digamos, ¿no? O sea, el hecho de haber estado tantos años clandestina, por ejemplo, en dictadura, moverse de esa manera, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con el exilio, muy joven, entrar también en política. O sea, recordemos que ella era diputada para el golpe de Estado, ¿no? Un poco como la bancada que tuvo también en su momento el Frente Amplio. Quiero decir, era gente que estaba ingresando a la política y de alguna manera se encuentra con este choque histórico, ¿no? Con esta herida. Entonces su vida, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Todo lo que vive no solo en dictadura, porque después en los 90 transformarse en oposición a un modelo establecido, ¿no? A estos dos polos del sistema binominal, quiero decir. Por lo tanto era muy difícil, como tú decías, claro, era un personaje que siempre estaba ahí como reclamando, pero era precisamente porque ya veía que lo nocivo que iba a ser estos dos polos. Yo creo que mantener el equilibrio entre mostrar la parte más humana, yo creo que eso era lo que nos interesaba un poco, mostrar la parte más reflexiva más que la consigna. Eso nos interesaba, ¿no? O sea, la Gladys Marín un poco más pensando un poco la política, la interna, más que la consigna que todos conocemos, que sabemos obviamente quién eran sus oponentes o cuáles eran sus causas, ¿no? Entonces nos interesaba un poco más ese relato más cercano, quizá. Y en ese sentido, Natacha, quería preguntarte a ti, continuando un poco con la misma pregunta, Felipe, pero preguntarte, noté que hay un énfasis en el tema de su rol de mujer, en la maternidad,
la incorporación de las diversidades sexuales, que yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo de las mujeres principalmente, se menciona eso mucho durante el libro. Entonces quería preguntarte a ti también, ¿cómo se equilibra todo esto en relación, si esto sirve como un equilibrio al trabajar la edición de este libro y las frases y las cosas que se seleccionaron para incorporar? Sí, sin duda que fue un elemento importante en la edición, incorporarlo porque, bueno, es algo que está presente y que tensa toda la vida de Gladys Marín, el hecho de ser mujer, de hacerse un lugar en su propio partido, de incorporar las consignas o las demandas de los movimientos LGTB. Se incluye, por ejemplo, incluimos en este libro fragmentos del discurso que ella dio para un 8 de marzo. Entonces, es muy bello, digamos, volver a leer lo que ella dijo en su momento sobre las mujeres, sobre que ya había un elemento de desigualdad o de injusticia per se, solo por el hecho de ser mujer, ella lo dice. Entonces, también en el último capítulo se incluye una suerte de poética o de manifiesto, en el fondo, el pensamiento político más duro de Gladys Marín, y ahí es donde más se deja ver ese aspecto, creo yo. Y bueno, también como tú mencionas, una maternidad totalmente fragmentada por la dictadura, por la clandestinidad. Hay unas escenas muy terribles en este libro que ella narra, por ejemplo, mientras estuvo clandestina dentro de Chile y cuando ve a su hijo pasar, digamos, y la imposibilidad de acercarse, hablarle, abrazarlo, etc. Entonces, este libro tiene esa tensión a lo largo de todas sus páginas, creo yo, el aspecto de ser mujer y también las desigualdades que significa ese hecho, ¿no? Sí, con respecto a la maternidad me pareció muy significativo como estaba incluido en el libro, porque no hay una crítica a eso, porque siempre se critica mucho el rol de madre de diferentes ámbitos, pero aquí ni siquiera desde ella hay una crítica, sino que que tiene que ver también con el positivismo que encontré en el libro. Las cosas son de determinada forma y me dio la sensación como que tratemos de vivirla con alegría. Ella como que le da esa impronta a la vida que tenía. Esa sensación me quedó al leer el libro, que es una cara que no recordamos tanto de Gladys Marín, este optimismo y estas ganas de cambiar las cosas, pero no destruyendo, sino que es como con un signo muy positivo y muy alegre. La alegría y la sonrisa como que caracterizan su discurso. Y me interesa como para ir finalizando la entrevista, que hablemos sobre sus propios procesos particulares en relación al personaje de Gladys Marín. ¿Qué fueron descubriendo que les pareció, que les sorprendió o que les pareció particularmente interesante al ir leyendo el libro? Yo he dicho algunas cosas en las preguntas de lo que me sorprendió de Gladys Marín. Más que me sorprendió, no las conocía o las fui olvidando en el tiempo. Entonces, esta alegría que me pareció muy particular, que no recordaba, pero al ir leyendo me recordé algunas imágenes de video, de cosas que vi en relación a Pedro Lemebel, que sí, era así, y Pedro Lemebel lo dijo muchas veces también, que Gladys Marín era una persona muy alegre, que se reía mucho y que hacía bromas y que era muy entretenida, y en este libro recupera esa faceta de ella. En el caso de ustedes, que estaban estrechamente seleccionados, tuvieron que elegir frases, tuvieron que construir este libro, ¿qué es lo que les sorprendió o lo pudieron valorar mientras construían este libro de Gladys Marín? A mí me pasó un poco todo, o sea, lo que decían ustedes, claro, respecto al tema de la maternidad, lo que decía Natacha con lo de la clandestinidad. La verdad es que para mí fue sorprendente el proceso, digamos, leer todas las entrevistas, muchas cosas que uno no se acordaba también. Hay varios puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, la autocrítica con el golpe de Estado. Me pareció algo realmente sorprendente, muy interesante, que lo ligaría de alguna manera a lo que dice Carlos Lorca en el documento de marzo del 74, un diputado socialista también, un personaje muy interesante, y lo ligaría un poco a eso también, ¿no? Como esto que nos pilla muy desprevenido. Eso en el ámbito histórico me sorprendió mucho.
También la vivencia de la clandestinidad, yo creo que también es algo bien, bien impresionante, porque ella dice, claro, a mí el exilio, yo no quería exilio, o sea, yo quería estar acá, quería volver y luchar desde acá. Y ahí también eso me parece muy interesante y me parece muy valeroso, porque hoy con la perspectiva del tiempo sabemos que uno de los mayores, algunos dirigentes de la Unidad Popular que llamaban a la subversión, después fueron los primeros en arrancar, ¿no? Fueron los primeros que se arrancaron y que llegaron a lugares, a buenos lugares, a vivir el exilio dorado, como se dice, ¿no? Entonces, esos que llamaban a tomar a las armas son los que desaparecieron. Entonces ver eso, yo creo, sorprenderse con una mujer con esa fuerza. Yo creo que todos los temas o los capítulos de alguna manera que fuimos armando en el libro de sus distintos aspectos de la vida tienen partes muy sorprendentes. Lo del humor también que mencionaban ustedes también me parece algo muy destacable. La alegría, yo creo ella dice unir la lucha a la alegría. Y me parece muy bonito el último fragmento, que si bien es cierto es muy sencillo y que no tiene que ver ni con la política, sino que es un llamado a la vida, ¿no? Que el último fragmento que seleccionamos para cerrar el libro, ¿no? Que dice mujeres sobre todo, vivan, pololeen, cásense, vivan como quieran, pero finalmente un llamado a la vida, que lo encuentro muy bonito y que de alguna manera se separa con este personaje que asociamos a la lucha política y siempre algo muy serio. Entonces fue sorprendente, la verdad, para mí en todo el recorrido de leer las entrevistas y seleccionar. Y bueno, en mi caso, una de las cosas que me llamó mucho la atención, que yo recuerdo igual desde la infancia más o menos, a Gladys Marín siendo esta voz crítica en este supuesto retorno a la democracia, que en el fondo era la figura que les enrostraba todo el tiempo que estaban gobernando con Pinochet, pese a hablar desde la democracia, seguían gobernando con Pinochet, y ella siempre fue esa voz crítica, y bueno, y una vez que ya no estuvo Gladys, un poco esa voz la tomaron quizás los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales, ¿no? Pero ya no quedaba nadie en la política que siguiera enrostrando eso todo el tiempo, una vez que Gladys falleció, digamos. Entonces, esa unión tan subterránea, tan cariñosa, siento, de parte de ella con los movimientos sociales, siento que es algo que, bueno, también es muy un presagio, ¿no?, de lo que vino después en octubre. Ella hablaba de esto, de lo que las principales demandas del 18 de octubre. Gladys fue la que llevó durante muchos años ese discurso. Y verlo tan nítidamente en las entrevistas me parece muy, muy alucinante, ¿no?, leerlo desde la actualidad. Y el otro aspecto, naturalmente, para mí es lo que ya se ha hablado, lo que ha mencionado Felipe, lo que has mencionado tú, un poco esta alegría, de luchar desde la alegría y nunca desde la tristeza, que esa haya sido su impronta como luchadora social y como política. Sí, efectivamente, bueno, ya lo he repetido mucho el tema de la alegría y de esta... creo que ella fue feliz, eso me da la sensación, fue feliz con el trabajo que realizó. Eso fue lo que quedaba como claro, y también me hizo ver que esta faceta de crítica y como una mujer muy dura, fue como también una especie de creación de los medios, o sea, es como lo que se creó para hablar de Gladys. También se burlaron mucho de ella en muchos aspectos, de su aspecto físico. Me acuerdo también cuando ella hablaba, se mencionaban mucho esos temas, que bueno, por suerte ya eso no está tan presente, pero ella fue también un poco víctima de todo lo que hoy se reclama desde el feminismo, y eso también es importante recalcarlo. Quiero agradecerles por el libro, principalmente, este libro de Alquimia Ediciones, se me olvidó decir al comienzo. Es un libro muy bonito. Me gustó mucho también el papel que se ocupó en la portada, porque es un papel muy sencillo, un papel reciclado que habla mucho de cómo era Gladys. Eso me gustó, tiene como una coherencia con lo que está escrito. Bueno, Felipe y Natacha, quiero agradecerles enormemente esta entrevista, hablar con ustedes de Gladys, y nuevamente agradecer el libro. Gracias por la invitación. Muchas gracias, sí, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.